Gretel, ¿qué tal? Mucho gusto verte, Cómo estás, escucharte Maxi? también. Excelente, excelente, Belén. ¿Cómo estás, Espectacular tenerlas a las Maxi? dos. Bueno, Increíble. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo hemos avanzado en esta dictadura satanitaria, por supuesto? Y bueno, queriendo ya comenzar con los temas, importante trabajo que vienen haciendo ustedes. Ya son bien conocidas dentro de lo que es el área informativa, llevando la verdad informada, por supuesto, a todas las personas y dando la pelea también desde, en este caso, desde Argentina. Así que un abrazo para todos los hermanos argentinos que nos van a ver este live también y a los hermanos latinoamericanos, incluyendo, por supuesto. Así que, bueno, sin más, vamos nomás con los temas. sí, bueno, la verdad que acá en Argentina, imagino que también el mismo escenario que está pasando en Chile respecto al tema que es un año clave para las elecciones. Digamos, es bastante complejo el escenario teniendo en cuenta que nosotros estamos en un tipo de, digamos, de búsqueda, no de verdades absolutas, pero sí por lo menos de información clara respecto a cuáles son las genuinas intenciones que se están llevando a cabo, ¿no? En todo este escenario. Bajo esta cosmovisión es difícil encontrar partidos políticos que puedan llegar a desnudar, si se quiere, cuál es el trasfondo económico, mediático y, por qué no, político de esta gran casta transnacional que está zanjeando vidas enteras, vidas humanas. Entonces es muy difícil hoy, digamos, en términos electorales, encontrar realmente una noción de representatividad clara, ¿no? Imagino que otro tanto sucede ahí en Chile, ¿no? También con las postulaciones que vos estás llevando a cabo. Y bueno, nos hemos realmente abocado y nos estamos abocando netamente a lo que es el llamado de la conciencia, ¿no? Es un llamado, digamos, justamente a un escenario que está digamos, vinculado con la transparencia, con poder comunicar y por lo menos informar. Después, en todo caso, que sea la ciudadanía la que en definitiva tome la última decisión. Ahora, ¿qué pasa cuando el sector político oculta? Pues acá hay cuestiones que están siendo ocultadas. Y un poco hoy el tema de hoy, que está vinculado a la deconstrucción humana, existe deconstrucción toda vez que, lejos de existir una construcción social, una construcción política, porque convengamos que la ciencia política tiene que bregar justamente por el arte de poder encontrar soluciones asequibles, materiales, a necesidades concretas que presentan los ciudadanos. Entonces existen construcciones políticas, construcciones sociales, económicas, pero cuando opera exactamente lo inverso, hay una especie de involución, ¿no? Hay una involución y bueno, que está vinculado a la degradación humana, está vinculado al plan de la deconstrucción humana. Y ahí, en ese sentido, quiero un poco referirme a la noción de que expresa la Real Academia Española, que es la barbarie, ¿no? La barbarie es la falta de cultura o civilidad. Está vinculado a la fiereza y a la crueldad. Existe barbarie toda vez que no solamente ya hablamos de una falta de cultura, sino digamos, de una acción tendiente a diezmar la civilidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la civilidad, ¿no? La civilización. Por eso hablamos de la deconstrucción humana. Esto está ligado a todo lo que es la cuarta revolución industrial, está vinculado justamente al transhumanismo, a esta fusión entre el mundo digital, el mundo biológico, bueno, y obviamente con injerencia directa en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, en esta nueva normalidad hay una serie de sacrificios que no solamente se le está solicitando a la ciudadanía, sino que se le está imponiendo, ¿no? Por eso arrancamos recién hablando un poco el tema de la tiranía, ¿no? Entonces, en este escenario también encontramos tiranía estatal, encontramos alianzas espurias entre el sector público y privado. Pasemos un poco revista de lo que es el ODS número 17 de la Agenda 2030, que habla justamente de esa fusión entre una tarea mancomunada entre el sector público y el sector privado. ¿Para qué es necesaria esa alianza? Para poder materializar los otros 16 ODS, porque antes tenemos del 1 al 16, donde punto por punto van delimitando cuál es la transformación que tiene que operar puertas adentro en los territorios nacionales, a partir de la reconfiguración desde partidas presupuestarias hasta políticas de Estado. Entonces, para poder allanar ese camino, voy a necesitar abrir la puerta a las ONG, voy a necesitar abrir la puerta al tercer sector, a todo lo que es las asociaciones civiles sin fines de lucro. Bueno, ahí entramos con todo lo que son las fundaciones y demás, que van detallando cuáles son los programas específicos en torno a esta agenda transnacional, y se va a ir implementando esta ruptura. También
la ruptura hacia la confianza de la misma clase social, porque la clase política está jugando un partido distinto. Esto parece acá en Argentina tenemos el Club Atlético Independiente, ¿no? Digamos, con respecto a los jugadores de fútbol, a los amantes del deporte, pero literalmente hoy los políticos están jugando el partido independiente, ¿no? Se llama independiente con aviso, pero independiente de la realidad social, independientemente de las necesidades de la gente. Entonces, cuando existe esa independencia, los políticos se paran en un podio de autoritarismo y de avance de contralor, el anclaje sobre el cual van a empezar a pivotear estas acciones. ¿Cómo encuentran legitimidad? ¿Cómo encuentran creencia de validez? La perdieron de la sociedad. O sea, los políticos perdieron la creencia de validez de la sociedad. Entonces, ¿sobre qué respaldan? Sobre lo transnacional. Lo transnacional hoy termina siendo el escenario de legitimidad, de creencia de validez para poder avanzar en este plano de autoritarismo. Ellos me van a decir que se llama nueva normalidad. Ellos me van a decir que nos siguen cuidando. Ellos nos van a decir que es necesario empezar a seguir modificando patrones de cultura y también podemos hablar de la alimentación y vamos a pasar revista sobre cómo está ligado esto a las nuevas apetencias, digamos, que se requieren para modificar hábitos de consumo tendientes justamente a cuidar, si se quiere, ¿no? El ambiente, ¿no? Porque dentro de lo que es el cuidado del ambiente también está en modificar, digamos, lo que es la cultura de consumo, ¿no? En la alimentación. Así que ahí arrancamos un poco hablando entonces de la alianza público-privada, hablamos de la tiranía estatal, de la nueva normalidad, nos falta todavía chequear el tema de la alimentación, que lo vamos a pasar en minutos a comentar, pero seguramente Belén viene a traernos noticias interesantes respecto al tema de la ruptura de los vínculos familiares y el quiebre de valores. Bueno, primero saludar a la querida audiencia. Bueno, te cuento que hay muchos anuncios. Yo quiero mencionar, antes de pasar en limpio, lo que es la vinculación de las relaciones humanas y cómo han sido deterioradas, ¿sí? Y se han degradado con respecto a mujeres y hombres, ¿sí? Básicamente en torno a la construcción familiar, ¿sí? Que es un tipo de degradación humana muy importante que obviamente apuesta a la deshumanización, ¿sí? Porque cuanto menos seres humanos tenemos en el planeta Tierra, o sea, cuanto menos procreación hay, lo que estamos es cortando la cadena reproductiva del hombre. Así que lo dice bien la palabra, ¿no? La Biblia dice multiplicaos, ¿no? Ese, casi les diría, ese mandamiento, ¿no? Que nos ayuda, nos da una guía hacia dónde tenemos que ir como raza humana. Pero también hay una noticia muy importante que salió en los Andes, que justamente tiene que ver con el tema de la alimentación y tiene que ver también con la reproducción, ¿por qué no? Y está vinculado a la carne, ¿sí? Mucho se venía hablando el tema de las exportaciones de carne. Obviamente en Argentina se había, colocado un cepo de la carne de todo tipo. Yo sé que en Chile también consumen otro tipo de carne, pero la carne siempre termina siendo un plato delicioso, por supuesto en el acompañamiento, dejando de lado otras teorías veganas. Se ha anunciado en el día de hoy, esto salió en el diario de los Andes, lo quería decir, que se iba a liberar las exportaciones de la carne de vaca adulta a China. Especialmente la noticia es referida a China, al sudeste asiático, y el sector productivo se mostraba obviamente preocupado por la demora y finalmente la concreción del anuncio. Bueno, hoy fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación la resolución que flexibiliza el cepo a las ventas al exterior de este tipo de cortes. Sí, obviamente cuando nosotros hablamos de liberar las exportaciones de carne, hablamos de carnes con grosura, ¿sí? Serían los mejores carnes de exportación, que en general por lo menos en los países de Sudamérica, en Argentina, no se consumen o parecen una reliquia. O sea, es un plato muy delicioso que sí se consume en determinados barrios, digamos, de alta calidad de vida, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, pero, digamos, a la mesa de cada uno de los argentinos no llega esos cortes, que son cortes deliciosos, son los mejores cortes de la carne. Bueno, se flexibilizó el cepo a las ventas al exterior de este tipo de cortes. O sea, estamos hablando que la carne no solamente forma parte de la cadena alimenticia, sino reproductiva, ¿no? La intención de incorporar todo lo que es los lácteos,
¿sí? Por lo menos a nuestros hijos, ¿se entiende lo que digo? O sea, es tan importante, a ver, el consumo bueno, la carne y todos sus derivados, hablamos de la leche, hablamos de los quesos, hablamos de todos los derivados que obviamente cuando son chiquitos, ¿sí? Los niños, es importante que lo puedan estar consumiendo después de toda alteración que tengan en cuanto a tipo de comida vegana, y habría que ver, u orgánica o lo que fuese, ¿no? Esto es muy importante. También el gobierno de Aragón, otra noticia de España, presagió, ¿sí? Algo que veníamos como adelantando, pero bueno, ya es casi una concreción, la comida, ¿sí? La incorporación de gusanos y cucarachas. Esto es muy novedoso, parece como raro, obviamente ya se viene consumiendo en China, pero bueno, son gusanos y cucarachas que ellos lo justifican como que es una alimentación muy rica de fósforos, pero también una alimentación de tipo sostenible. O sea, estamos vinculando todas las palabras, ¿no?, que veníamos desarrollando sobre una agenda verde, ¿sí? Una moda verde, ¿sí?, que es una de las temáticas del día de hoy. Bueno, justamente la granja de insectos, ¿sí?, de todo tipo de insectos, se ha incorporado en esta alimentación, esta dieta de tipo sostenible. Eso quería mencionarlo porque me parece muy importante. En España esto se dio, y hacia China entonces con la exportación, la liberalización del cepo de la carne. Pero también quiero mencionar qué es lo que ocurre entre los seres humanos. Los seres humanos, nuestra tendencia es identificarnos y es relacionarnos y vincularnos. Hoy, y se podría decir a través de la pandemia, y esto es un hecho, la pandemia lo que hizo, mejor dicho, la emergencia lo que hizo desde el año pasado, lo que hizo fue comunicarnos menos, socializarnos menos y vernos menos. Y eso provocó, de hecho, apareció una nota en España hablando sobre el boom de las guarderías para perros. ¿Sí? O sea, cómo el perro, más que mascota, sería el perro acompañante que suplementa. El ¿sí?, perro hijo. el perro hijo, muy bien, Maxi, suplementa lo que es la función del hombre en la casa. ¿Está bien? O sea, vamos a hablar de las cifras exactas y también no solamente las cifras, sino de las edades de aquellas mujeres. Estamos hablando de una gran población de mujeres, especialmente en España, que tuvieron que reemplazar su búsqueda, si se quiere, de la formación de una familia, o sea, su búsqueda para casarse, como quien dice, por esta mascota que terminó ocupando un rol importante y digamos, suprimiendo toda necesidad que tiene cualquier mujer de formar una familia. Bueno, claramente ante esa extrañación, ante esa soledad, el perro vino a complementar, a reemplazar directamente ese lugar tan esencial que es el matrimonio, ¿sí? ¿Está bien? Pero ya no como perro mascota. Cuando hablamos del boom de las guarderías, sí. Antes, ¿se acuerdan que también habíamos, creo que, hablado, no sé qué, por aquí, que el boom, desde antes de la emergencia, era el boom de las neocomunas, o sea, las casas por debajo de la tierra, los búnkeres, ¿sí? Bueno, ahora la tendencia son las guarderías para perros. Así como dejamos a nuestros niños en las guarderías, bueno, están las guarderías para perros, y la tendencia es que cada semana hay entre 3 o 4 parejas jóvenes que consultan sobre estas guarderías. Son parejas jóvenes sin hijos, ¿sí? O sea, son parejas que no quieren planificar, no tienen una razón de planificación familiar, ¿sí? Y adoptan, en este caso, una mascota para que sea parte de la familia como hijo. O sea, están las mujeres solas, ¿sí? Hablamos de una edad entre 28 años a 45, después se extendió hasta los 50, antes de la emergencia era una edad entre los 48 años y los 52 años, y luego ya en la emergencia la edad era entre los 28 y los 36 años para las mujeres. Hablamos de las mujeres que sí se acercaron a las guarderías para perros pero no por una cuestión de soledad, sino porque la destrucción de la familia comienza justamente con generar un reemplazo inmediato, ¿sí? Que sé que no lo voy a encontrar, ¿sí? En modo global, y por eso aparece la mascota, hoy son los perros los protagonistas, y que tiene que ver con justamente cortar el ciclo reproductivo familiar.
No Belén, hay, sí, Belén. Es que se puede escuchar los que nos están viendo a esta hora de la tarde, se puede escuchar un poco extraño, exótico y muy loco, considerando lo que nos estás diciendo respecto a que solo el hecho de reemplazar esta soledad por una mascota, porque si bien se asocia la mayoría al perro, pero también está el tema de los gatos, de los que son aves exóticas más grandes, que tienen más inteligencia, pero vamos como al tema de quién es o quiénes son los que crean realmente estas tendencias. Se me imagina, hay una fábrica de tendencias que pasa por todo lo que tiene que ver con la reducción, desde lo más simple y de lo más inocente en este caso, porque las personas a lo mejor no se dan cuenta de que caen en este mismo juego, de este juego macabro, ¿cierto? Que viene de muy, muy arriba y que justamente habla de esta reducción y de la no procreación en general. O sea, obviamente hay personas, me incluyo, que no tienen hijos por diferentes otros temas, que por decisión propia consideran que en este tiempo en el que estamos, traer un hijo al mundo es muy, muy complicado, pero también hay otras personas que no ven nada absolutamente de eso, no se proyectan en el futuro cómo está la situación de gobierno a nivel bancario, a nivel laboral, etcétera, y simplemente tienen hijos. Pero siempre está la opción de que las personas deciden finalmente que mejor conscientemente decidir si tener o no hijo, ya sea por los medios, si hay mejor situación económica, mejor situación laboral, que sea estable en el tiempo. Eh, pero mi pregunta va en quiénes realmente crean todo esto. Porque son muchas cosas que se pueden sumar, el tema de eh, no sé, la misma eutanasia, el tema de la homosexualización de los adolescentes, de la sociedad en general. Hoy día me desperté con una noticia de Superman, el hombre de acero, ¿cierto? El personaje de cómic. Cambió su rol bien masculino, ahora lo cambiaron a una, no sé, bueno, son parte de esto que son micro cambios que al extenderse en el tiempo se mantienen y que se suman a esta otra tendencias que la llamas tú, pero ¿quién finalmente crea todas estas tendencias que nos impulsan y nos van a llevar a esta, digamos, como era la ruptura de vínculos familiares y quiebre de valores? Bueno, quiero, ahora seguramente Belén va a profundizar más en el tema, pero quiero leerles un concepto para responder que está vinculado a la agenda eugenésica. La eugenesia es el estado y aplicación de leyes biológicos de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Acá lo que subyace indudablemente es un concepto vinculado al descarte, vinculado a un programa ya no de reprogramación social, sino de despoblación mundial, y se atiende hacia esta visión donde tienen que perdurar los más fuertes y hay una especie de proceso de selectividad. La selectividad sucede toda vez que aquella familia pone en práctica consignas que obviamente son instaladas a partir de los gobiernos, a partir de los medios de comunicación y las adoptan como lemas y como costumbres, ¿no? Fíjense la campaña que acaba de lanzar UNICEF Ecuador, leo textual: ¿sabías que a los hogares con hijos les tomará el triple de tiempo salir de la pobreza que a los hogares sin niños? Está claro que, bueno, ahí tenemos claramente UNICEF, que supuestamente tiene que bregar por el interés superior del niño, según la convención. Por el contrario, hay una campaña totalmente clara y desnuda, porque acá hay totalmente desnuda, vinculada a no tener hijos. Y cuando estamos hablando de tener una mascota, que puede ser desde un ave, un canino, un felino, la mascota que sea, estamos hablando no solamente del plano de tener un compañero, digamos, que uno puede pasar un lindo tiempo, sino simplemente de un retroceso a nivel responsabilidades, digamos, una situación donde tener una criatura hoy es una carga, y lo que subyace en el fondo es un concepto totalmente magnánimo vinculado al hedonismo. El hedonismo tiene que ver con
mirarme al espejo, el espejo de lo que quiero ver de mí mismo, ¿sí? Entonces, en esa retroalimentación de vanagloria personal, cualquier persona, cualquier situación que llegue a crear las condiciones para menguar la alimentación de mi hedonismo, la dejo de lado. Entonces, hoy tener un hijo, indudablemente es un retroceso para ese hedonismo, que hoy convengamos que es la campana en torno al cual está girando esta nueva normalidad, ¿no? Esta nueva estigmatización y el nuevo rol de la familia, porque hoy hablar de familia ya prácticamente es una especie de discriminación, no podemos hablar ni de familia, porque es una especie de construcción o qué se siente familia, es algo que hoy también está poniéndose en tela de juicio qué es familia, ¿no? Con lo cual, esto, si tenemos que viajar un poquito en el tiempo, ya lo venimos planteando, ya en el año 2016, en una entrevista que le realizó la televisión suiza a Klaus Schwab, recordemos, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, dio a entender que de aquí a 10 años, o sea, el año 2026, va a implantarse un microchip. Y esto también tiene que ver, exactamente, a esto quiero hablar, por eso lo quiero enlazar con los perros, los animales, la campaña UNICEF de Ecuador y la agenda eugenésica, pues está vinculado. Lo que va a decir justamente Klaus Schwab es que esta cuarta revolución industrial, ¿sí?, ya no cambia por afuera nuestro exterior, sino nos cambia hacia nosotros mismos, nuestra propia genética. Y esto está vinculado, atención, a un nuevo estudio que salió de científicos que empezaron a indagar las características del lóbulo frontal, que es la parte más humana del cerebro, el lóbulo frontal, que es la región clave, escuchen esto, para el control de la conducta, la personalidad, la memoria del trabajo y las funciones cognitivas superiores, el lóbulo frontal, la parte de acá. En ese lóbulo frontal me va a decir Klaus Schwab que va a instalar el microchip. Entonces ya no hablamos simplemente de un microchip en la mano derecha, sino que hablamos del lóbulo frontal. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a toquetearse esa área? Que esa área configura lo que es el control de alerta. O sea, cualquier tipo de alteración en la actividad de esa corteza prefrontal va a generar un escenario, van a decir los médicos, de estrés postraumático, esquizofrenia, déficit atencional, conductas antisociales y agresivas. Si yo te estoy diciendo que me van a instalar un microchip en el lóbulo frontal, la parte justamente, de la región que justamente aborda todo lo que es la conducta, que es la corteza prefrontal crucial para todo lo que es la implementación de conductas motivadas, y lo voy a poder manejar externamente, ya cierra el círculo justamente de la agenda eugenésica. Se estuvo dando una conferencia TED donde se habló de este famoso Internet de las Cosas y existe, digamos, una relación directa entre esa modificación que se quiere hacer, que es una famosa edad poshumana, humanos mejorados, ellos apuntan a esta mejoría en la especie humana, digamos, y ya, digamos, automáticamente lo que voy a tener es un codificador de lo que está sucediendo en mis pensamientos, con la posibilidad de volcarlos a un computador o bien transmitirlo a otro cerebro de otra persona. O sea, fíjense, a partir del microchip. O sea, va a ser una modificación donde vamos a hacer, digamos, información caminante, ¿no? Y bueno, justamente dice que en 5 años, así como nosotros hemos descubierto el genoma humano, vamos a descifrar el conectoma humano. O sea, las conexiones del cerebro. Y en 20 años, una computadora y un teléfono va a tener más transitores que la cantidad actual de neuronas, porque hoy por hoy las neuronas humanas son superiores a los transitores de una computadora y un teléfono. Entonces ellos aspiran a que de aquí a unos años, con la modificación y esta revolución tecnológica, que es la cuarta revolución industrial, a nivel telefónico, a nivel computador, van a tener mayor cantidad de transitores que las propias neuronas humanas. A partir de ahí va a operar esta especie de fusión entre la vida tecnológica, el mundo biológico y obviamente el mayor control social. Este Internet de las Cosas, que ahora seguramente Belén va a compartir una noticia de lo que está sucediendo en Europa, cómo ya está operando este microchip de manera subcutánea, donde Klaus Schwab primero me lo va a decir que va a ser en la mano, intradérmico, él habló, hoy lo tenemos en la ropa, mañana va a ser intradérmico, pero ahora ya apuntamos directamente al lóbulo frontal, sabiendo las características específicas que ocupa este lóbulo, porque tenemos diferentes lóbulos en la cabeza. El lóbulo frontal está dedicado a la parte, digamos, cognitiva, de personalidad, digamos, y cualquier modificación genera, digamos, una disfuncionalidad que no se puede llegar a controlar, porque es controlable de manera externa. Entonces, esta deconstrucción humana está vinculada, digamos, a este escenario
de robots, digamos, que ya no van a estar en el exterior. Nos vamos a transformar en una especie de fusión entre el mundo de la robótica y el mundo humano. Por eso hablamos de esta famosa cuarta revolución industrial y esta edad, digamos, nueva edad, que es la edad poshumana. Esto justamente se estudió en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se estudió esta comprensión de cómo van a empezar a sentir los robots, y ya en Corea del Sur, atención, se está creando una ley para los derechos humanos de los robots. O sea, esto es paradójico, derechos humanos a los robots. Se está aspirando a crear incluso una cuarta parte del cerebro de manera externa que se va a implantar para tener una especie de Internet planetaria con acceso total, ¿no? Entonces, ahí también hace un poco la apetencia que tiene Google. Es una de las empresas que quiere ser la tercera mitad de nuestro cerebro, ¿no? Es uno de los lemas que está diciendo: nosotros queremos ser la tercera mitad del cerebro, después aspirar a la cuarta y después a la quinta, y así quieren ir aumentando. Nos van a decir que estamos aumentando el cerebro con mayor funcionalidad. Paradójicamente, el logo de Google es el 666, el número de la bestia. Mucho para pensar, ¿no? Siempre con simbolismo. Antes, Belén, déjame comentar algo. Mientras comentaba, que es muy, muy interesante, ya conocido por a lo mejor los que nos están viendo, hay una película que se llama Minority Report, Sentencia Previa, en español, de Tom Cruise. Hace muy poco la vi, por tercera vez creo, y básicamente hacía la analogía a través de son tres gemelos que ellos predicen lo que es el futuro, ¿cierto? Pero lo comparaba yo y lo llevaba a lo que nos estamos siendo encaminados, en que esta gran inteligencia artificial ligada a toda esta transformación del cerebro, de estas legislaciones que se están haciendo por lo menos en Chile, de los neuroderechos, que también habla del tema de los robots también. Entonces todo va ligado, y también con la película Matrix lo podemos ver, que finalmente seremos algo prácticamente que seremos las pilas, ¿cierto? De este sistema que va a estar funcionando. Pero volviendo a la película Sentencia Previa, se basan prácticamente en adelantar los hechos de que están pasando los seres humanos. O sea, ¿cómo lo podría yo ejemplificar? Si tenemos un aparato, un chip, algo que está registrando el 100% de nuestra actividad cerebral, de nuestra actividad química interna, de nuestra temperatura, etcétera. O sea, todo se puede cuantificar y llevar a datos. Entonces, todo eso, imaginemos que una persona está en una pelea, está secretando hormonas, ¿cierto? Pero hay está todo tan identificado que en este caso de la película, cuando se va a matar a alguien, quizás hay algo que secreta el mismo cuerpo, que esta inteligencia artificial, ejemplificado con los tres gemelos, ellos lo pueden predecir. O sea, hago la comparativa entre la inteligencia artificial que existe hoy en día y que va a ir evolucionando en 10 años, imaginémoslo, con los chips insertos en las personas, que ya van a tener una capacidad conectada, por supuesto, a la nube, de predecir ciertas cosas, y ahí donde creo yo que nos quieren llevar a este control total. Antes de darle la palabra a Belén, coincido contigo, Maxi, último pronóstico: entre el 2029 y 2045 va a ser el inicio de la singularidad tecnológica. Ahí oficialmente se le va a poner fin a la edad humana. O sea, cuando haya despliegue total de la inteligencia artificial, que va a ser superior a la nuestra, no solamente vamos a hablar de una complementación, sino un nivel de superioridad y de control, donde ya hablamos de la edad poshumana. Nos van a vender humanos mejorados, ¿no? Incluso salieron nuevas estadísticas de que de aquí a 20 años el hombre va a ser inmortal. Y que en todo caso morirse va a ser una elección. Escuchen esto que estoy diciendo: la inmortalidad del ser humano. Esto, si no lo vemos a la luz de la palabra de Dios, estamos en otro canal, ya estamos hablando ya de la época ya gran tribulación, anticristo, o sea, el número de la bestia, todas las aristas que hablan justamente no solamente de la independencia del hombre para con Dios, sino de la muerte y la esencia misma de la persona.
porque ya no vamos a tener condiciones para poder percibir por nuestros propios sentidos, decidir por nuestra propia voluntad, sino que hay, digamos, una capacidad decisoria enajenada a partir de este control que uno mismo dispone voluntariamente con la implantación de este microchip. Justamente estábamos hablando de cómo va retransformándose este negocio, pues un verdadero negocio, es un negocio Sí, que está aplicado sobre el ser humano. Es un negocio que está aplicado sobre el ser humano, es un modelo de negocio que se fue repivoteando, ¿sí?, por completo y se fue retransformando sectores, como habíamos hablado anteriormente, de los famosos cuidadores que solían ir a las casas a realizar sus guarderías presenciales. Bueno, con la emergencia se complicó, digamos, se tornó que ese trato más personal se retransformó, se repivoteó hacia directamente un lugar donde uno puede dejar, como quien dice, la llave, ¿sí?, de la casa para que le puedan dejar limpia la casa y volver a recuperarla al regreso. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de España, esto quería decirlo antes de pasar con el tema del chip en Europa, en el caso de España hay que aclarar que España viene sufriendo hace décadas lo que es un descenso en la natalidad. O sea, la verdad es que España es uno de los países puntualmente que no hay una intención de formar familia porque los españoles encuentran que su propia tierra no se ven realizados. O sea, tienen una ansiedad y una necesidad, más que ansiedad, una necesidad de siempre de irse de España. España es una tierra que sus padres y sus abuelos le han dejado, le han delegado toda una herencia de apellido, pero no han, digamos, no han sido quizás capaces, porque los tiempos han cambiado, de que los jóvenes puedan sentirse realizados en España. O sea, más bien no encuentran trabajo, pero tampoco encuentran la realización personal. Por ejemplo, si yo me uno, en este caso un hombre, no tendría como meta, ni como meta cercana, ni como entusiasmo formar una familia a un corto plazo, porque está como cortada esa posibilidad. El unirse con otro no es unirse ni a corto plazo o a largo plazo a nivel reproductivo, sino que es unirse para no estar solo. Entonces, para pasar el tiempo, como quien dice, para gastar el tiempo, ¿no? Entonces, para eso busco una mascota que es que me reemplaza al hombre, ¿sí? Porque el problema son acá las mujeres, ¿sí? Hay mucha cantidad de mujeres que bueno, con el teletrabajo se han encontrado en una búsqueda hacia una mascota puntual para ir reemplazando esos baches libres. Más allá del gusto de los animales, ¿no? Como quien dice. También hubo un aumento en los hogares unipersonales en España, o sea, hablamos de monoambientes, ¿sí? Hogares unipersonales, hogares donde vive una sola persona. Y claramente en datos, que esto quiero decirlo, si en el 2008, por ejemplo, el 12% de los hogares eran unipersonales, en 2008 estamos hablando, y estaban formados por una persona menor de 65 años, el porcentaje en el 2020, o sea, el año pasado, ha subido un 15%. ¿Sí? Antes eran personas estaban formados en 2008 con una persona menor de 65 años. En el 2020 subió a un 15%, o sea, de a un 10,5 a un 11% entre los mayores de 65 años. O sea que claramente, por un lado, encontramos una soledad en los adultos mayores, o bueno, o más bien en los ancianos, ¿sí? Y después el porcentaje de adultos que directamente viven solos. Eso va creciendo en aumento la brecha. Los adultos que viven solos, ya más que adultos mayores, adultos de 50 que viven solos, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de la necesidad de la compañía de un animal, ¿sí?, en estos hogares unipersonales, ¿no? Y hubo una pregunta que lanzaste, Maxi, en el mismo carril, decía, ¿tratar a los perros como a los hijos? No, esta sería como, ¿sí?
los perros son perros, los hijos son hijos. O sea, esta diferencia que pareciese que hoy no estaría en disputa. Los perros son perros, los hijos son hijos, valga la redundancia. O sea, entender el concepto hacia nuestra propia humanidad, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia qué identidad nos dirigimos. Y hablando de identidad y retornando el tema del chip, bueno, este dato salió también muy cercano ahora, en estos días, hablamos de Suecia, en donde se ve que toda la población de Suecia, si los habitantes de este país confían mucho en los gobiernos, porque directamente ya están incorporando el chip, sería el microchip, que es algo habíamos nombrado en cuanto a los tatuajes. Bueno, ahora esto es su realidad, un microchip subcutáneo entre el pulgar y el índice, ¿sí? Lo que va a posibilitar es toda la identificación personal, por ejemplo, en tarjeta de crédito, llaves y aparatos electrónicos, impresoras también, y todo lo que tiene que ver con las máquinas de oficina, o sea, las máquinas de trabajo. O sea que este microchip lo que va a condensar es un soporte físico identitario, ¿sí? Que todo lo que nosotros teníamos en nuestro computador y en nuestras tablets y en nuestras apps y en todo lo que tiene que ver con la tecnología, bueno, hoy la tecnología pasó a ser una nanotecnología. Si la identidad está más cerca que nunca, la identidad es sustituida por este chip subcutáneo, ¿sí? Vuelvo a repetir para los que se están conectando ahora, donde va a trazar todos nuestros desplazamientos móviles, ¿sí? Ya no el móvil en la mano, sino el móvil soy yo. Yo soy un móvil caminando, ¿sí? ¿Se entiende? Todo el tipo de cuentas y pagos que realice con mi propio cuerpo. Y, por supuesto, toda la vinculación que tiene que ver con las nuevas tecnologías si hablamos de la 5G. Este es un dato muy relevante porque, evidentemente, en comparación con la desconfianza que sí ocurre en Estados Unidos, mencionando, ¿no?, estas nuevas ideas tergiversadas en cuanto a si es control mental o no, bueno, los norteamericanos sí piensan que es control mental, por eso no ceden su identidad o su total identidad hacia este microchip que sí lo hemos realizado en todos los ciudadanos de Suecia. Estamos hablando de una confianza absoluta de lo que diga el gobierno, bueno, lo hago sin tener ningún tipo de objeción, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Esta sería la pregunta, y por eso también en el titular de hoy estamos reprogramados, estamos siendo desprogramados, estamos siendo repivoteados. Repivoteados es que uno realizó un tipo de movimiento en un lugar, pero ahora se nos cambia la dirección de ese movimiento. Entonces tenemos que realizar otro tipo de movimiento, quizás diferente al anterior, para repivotear en qué lugar nos encontramos, hacia dónde queremos ir como población, ¿sí? Y por supuesto está ante el juicio nuestra humanidad, ¿no? A través de esta nueva moda verde encontramos que los parámetros interpersonales, las relaciones interpersonales y el rol de la mujer y del hombre en cuanto a compromiso y responsabilidad, porque nadie está obligado a formar una familia, nadie está obligado, por supuesto, a nadie se lo obliga, porque es una decisión personal, pero sí entendemos que en estos últimos tiempos se vio claramente, antes de la emergencia se practicaba y después se aumentó mucho a partir de la emergencia, el tema de la falta de compromiso y también la falta de responsabilidad en cuanto a que formar una familia es un compromiso alto para ambos, ¿no? Para la mujer y para el hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente uno le da nacimiento a una criatura como vos, donde hay que atenderlo, hay que darle, hay que no solamente cubrir las necesidades, sino también darle todo el aporte de valores, de sentidos, de direcciones, el aporte espiritual, el aporte que tiene que ver con bueno, descubrir este nuevo mundo que es el mundo entre personas también. O sea, ese bebé, esa beba va a tener que nacer con un sinfín de materialidades que devienen de la familia, tanto de ella como de él, ¿sí? Entonces, esto es importante, entender el sentido de la responsabilidad y el compromiso al formar una familia, que no quiere decir tener hijos por tener, sino que tener hijos
quizás estoy explicando un tema de parejas, pero digo, tener hijos no son objetos, no son perros, ¿sí? Vos me hiciste, los hijos son hijos, y entender que en la cadena reproductiva es necesario salir de ese estancamiento, y como recién mencioné, del aparato de la soledad, porque la soledad, por supuesto, nos aísla, la soledad no es reemplazable, no es reemplazable, o sea, es necesario llenar esa soledad, es necesario crecer del tipo más natural posible. Lo más natural es a través de la procreación. Eso quería aclararlo porque nos llegan muchas consultas sobre el tema de parejas solas, parejas jóvenes solas que simplemente se unen para pasar un tiempo y no para pensar que a largo plazo podemos dejar algo de herencia para los que nos siguen. Belén, una cosa quería mencionar respecto o sea, a mi manera de verlo como resumido, es que la sociedad hace décadas, hace yo creo que cientos de años ya, fue manipulada y sigue siendo manipulada para que siga sin cuestionar las nuevas tendencias y modas impuestas por la élite. O sea, ahí caben dentro de toda todo lo verde que le ponen estos eufemismos que son expertos en crear conceptos, en crear toda una tendencia nueva para que las personas finalmente terminen siguiendo algo, lo último que ha salido, algo puede ser muy insignificante para algunos, pero yo lo veo muy importante para un poco el inconsciente de las personas, que este juego del calamar, esta nueva serie que salió, que realmente en muy poco tiempo, yo creo que en semanas, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo hace memes, ya se hicieron juegos de eso, pero no ven lo que hay realmente detrás de la serie, o sea, el contenido tóxico que emana esa serie, y la gente la disfruta, la gente no realmente son tendencias que ocupa, por supuesto, los medios de comunicación, toda esta industria, en donde al tener una sociedad tan manipulada con el tiempo, la falta de educación que ha tenido a través de los mismos gobiernos, de todas estas imposiciones de los organismos internacionales que quitan y finalmente terminan por eliminar todo lo que es el pensamiento crítico, la reflexión, el sentido común, etcétera. Y ahora cualquier cosa que salga, por muy tóxica que sea, la gente la consume. Y eso es lo que a mí mucho, o sea, lo que me llama más la atención, que nadie ve lo que hay detrás de todo esto. Eso quería comentar. Sí, indudablemente estamos hablando de una fosilización mental y me venía un concepto que se utiliza mucho en política, que es la conciencia de clase en sí y para sí. La alienación hoy está provocando una separación de esa conciencia entre quién soy y hacia dónde voy, qué quiero de mi vida. Entonces, hoy las personas han perdido el norte de quiénes son como en calidad de sujetos de derecho, porque tenemos derechos. Esos derechos hoy obviamente se han tornado totalmente en inmateriales, simplemente declamaciones que han quedado subsumidas a grandes manifiestos en Carta Magna de nuestras constituciones nacionales, pero en los hechos realmente, empezando por el Poder Ejecutivo, la Administración Central de turno está constantemente librando una especie de beligerancia, de lucha armada en contra de la propia república, en contra de la propia democracia, ¿no? Por eso muchos hoy se están preguntando, ¿vale la pena seguir creyendo en este sistema? ¿Será que la democracia realmente está fallida, está quebrada, no se puede modificar, está totalmente impregnada de esta situación totalmente maquiavélica de agenda eugenésica? Porque en definitiva siempre redunda en lo mismo, ¿no? En esta noción de cómo logramos el perfeccionamiento de la especie humana con una visión subsumida y anclada en el maltusianismo, ¿no? Entonces, fíjense que en Polonia, ahora en el Senado, están denunciando por qué en orfanatos y residencias a bebés de 6 meses están siendo reclutados para ensayos con esta experimentación sanitaria. Entonces, ya se está experimentando a ese nivel, y es algo que en realidad ya viene sucediendo no solamente ahora, sino tradicionalmente cuando salen estas oleadas, empieza a haber este tipo de experimentaciones. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa con la capacidad de reagir, ¿no? Como dicen los italianos, la capacidad de reaccionar? ¿Tenemos capacidad de reaccionar
o no estamos reaccionando. Y yo diría que la ciudadanía, lejos de tener la capacidad de reaccionar, no, digamos, realiza este ejercicio que estás mencionando, Maxi, de distancia crítica, ¿no? Los sociólogos también hablamos de la distancia crítica. La distancia crítica es la capacidad de establecer, soy un sujeto, ¿sí?, como tal que puedo analizar, y separado existe la información como objeto a ser analizable. Ahora, cuando yo pierdo mi calidad de sujeto de derecho y paso a ser objeto de la información, y aún así, a partir de las huellas que yo dejo en mis vinculaciones digitales, dejo huellas digitales, porque está totalmente regada la Internet con las huellas digitales que yo gratuitamente estoy ofreciendo, y eso obviamente que es un gran banco de datos que no solamente se comercializa, sino que en China tiene un precio alto que pagar, cuando estamos hablando que está ligado a los premios y los castigos al crédito social. Ese crédito que me va a dar el Estado, que cuando hablamos del gobierno, hablamos literalmente ya es un gobierno totalmente alineado con el Partido Comunista Chino, donde a partir del control, ya ni siquiera necesito un chip. Fíjense el nivel que llegó China, pues no es que yo tengo metido en el lóbulo frontal el microchip, ya no estoy al estilo Klaus Schwab, que en 2026 me lo mete en frontal. En China no lo necesitas. Pues esta gente ya existe en dispositivos a partir del cual todo se digitalizó, toda la vida humana se digitalizó. Entonces con eso controlan quién sale de fuera del platito. Entonces cuando tus piecitos están fuera del platito, que es el platito del modelo del ciudadano perfecto chino, automáticamente comenzás a estar aleccionado. Ahora ese nivel de aleccionamiento, que lo vemos que obviamente que roza el autoritarismo de manera fragante y que hoy ni Naciones Unidas, ni el Vaticano, ni nadie lo denuncia, porque esto es rarísimo lo que está pasando con los derechos, digamos, totalmente vulnerados, expoliados en China, no es denunciado en ningún país. Está claro que acá hay mucho de por medio, no solamente poder económico y demás, amenazas y demás. Ese nivel que es un dispositivo claro, que no llega a ser una implantación de microchip en el lóbulo frontal, pero llega a ser un nivel de control del aparato burocrático, elefantiásico y tiránico del Estado. Aquí, en Occidente y en todo lo que es Sudamérica, donde recién me estás diciendo, Maxi, ¿pero qué pasa? ¿La gente no reacciona? No, yo diría que no. La gente perdió la distancia crítica. La gente ya no realiza este ejercicio. Hay un músculo que se tiene que ejercitar, que es justamente el cuestionamiento. Entonces, cuando no hay cuestionamiento, hay alienación. Y la alienación es la separación de mi esencia como persona. Digamos, tengo la capacidad de cuestionar, digamos, quién soy, hacia dónde voy y qué quiero en mi vida. Cuando no se sabe quién sos, porque te van cambiando los valores y vos lo vas como moneda fungible, y hoy la moneda fungible es la familia, la moneda fungible justamente son los valores, las tradiciones, la cultura, la lengua. Salió ahora la Real Academia Española hablando sobre el tema esto de que el uso justamente de todo lo que es las palabras en el uso masculino tiene que ver con algo sexista, es algo del vocabulario. O sea, si no, ya estamos desconociendo la esencia misma de la lengua, porque han logrado también un retoque, por no decir retoque o no decir un manoseo total, una deformación de la lengua, del lenguaje. Y ahí sí hablamos del poder, digamos, vinculado al capital cultural, ¿no? El poder de decir, de nominar las cosas, ¿no? De decir, la semiótica también. Entonces, cuando hablamos de un nicho totalmente radial, donde no solamente vemos cómo opera una influencia en los medios de comunicación, sino en el uso del lenguaje, en el uso de la vestimenta, en el uso también de la cultura del consumo. Vamos a recordar una de las frases que también se dijo en esta conferencia. Tendremos un bistec sin vaca, tendremos una pechuga de pollo sin pollo, la tendencia es la impresión de los alimentos y para tener cuero y para tener carne no vamos a necesitar una vaca y vamos a recordar lo primitivo que era comer carne de animal. Si arrancamos hablando de los gusanos, ahora estamos hablando ya que hay impresión de carne sintética. Y vamos a lo mismo, ellos me van a decir lo contaminante que hoy es mantener ganado en pie. ¿Me explico? Entonces, como es contaminante mantener el ganado en pie, automáticamente, ¿cómo hago para reemplazar mi conducta alimenticia para generar menor impacto, menor polución en el ambiente? Para que nos cuenten lo que están trabajando. Con una serie de masterclass sobre el totalitarismo global, ¿sí? Son 3 únicas masterclass que estaríamos desarrollando, obviamente con Gretel. Juan Pablo en algún momento participó también en Córdoba por la Verdad, así que Juan Pablo va a tocar más que nada todo el área más cultural, se quiere, de valores, pero puntualmente la idea es
justamente, ¿no? Acercarles esta universidad del conocimiento que venimos, por supuesto, brindando en todas las notas, pero que sea más específico. Van a tener la posibilidad de preguntar, repreguntar, si bien es cerrado, para aquellos que no pueden venir ese día, claramente, bueno, a través de nuestras redes se pueden comunicar. La idea es que cuanto más personas lo puedan hacer mejor, y su material único que se van a estar brindando de acuerdo a nuestra fecha, pues la verdad que tenemos una agenda bastante llena, pero bueno, a pedido de la gente y también por diversas consultas, queríamos acercar este masterclass que sería como un webinar muy cortito, donde la gente va a poder vernos cara a cara, va a ser un ambiente mucho más relajado, no estamos en el vivo, es diferente, no se va a cortar la señal, va a ser por Zoom, no importa dónde estés, si sos de Buenos Aires, del interior del país, si sos de Chile, del interior de Chile, del país que sea, se va a transmitir en español, ¿sí? Pero bueno, la idea es que puedan estar sumándose. Y para finalizar, quería un poco retornar esta idea del cuerpo social, esta idea de no sentirnos más víctimas, ¿no? Víctimas de estas nuevas frases que tienden a reconstruirnos, a repivotearnos, a sacarnos como entusiasmo para la vida misma, no solamente en la procreación. Hoy estuvimos hablando mucho esto de la reproducción, pero también a nivel laboral, como ser humano, ese deterioro que venimos sufriendo porque se nos han quitado cosas, se nos ha quitado la boca, se nos ha quitado el olfato, se nos ha quitado la salud, se nos ha quitado el entusiasmo, se nos ha quitado la humanidad. Y hoy la idea es volver a nuestro nuevo centro, ¿sí? Siempre digo que el poder de Dios viene del cielo, pero también nosotros tenemos que estar llenos de poder. Si en nosotros no hay poder, no podemos convencer al otro, ¿sí? Es importante que cuando uno ora o transita en ese momento más, si se quiere, de meditación con Dios, lo que pueda entender que es necesario tener poder, pero que el poder viene de alto y nosotros vamos a ser llenos del poder de Dios, porque también lo dice la Biblia, ¿no? Seréis llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y con ese poder harás milagros. O sea, esta sería la palabra clave que quiero dejar y que me viene hoy en la mente y que siento decirles, porque no es luchar contra hombres o contra sangre, sino la lucha es espiritual. Justamente para mencionar lo que dice Belén, el seminario tiene, si bien un análisis del estado de arte, o sea, el estado de situación en el cual nos encontramos hoy a nivel global, cómo esto está afectando a nuestros países, puertas adentro, en el territorio donde estemos viviendo, pero con una salida, ¿no? Entonces, no solamente va a ser una descripción de dónde estamos, qué es lo que va a suceder ahora más, sino cuál es la salida, ¿no? Entonces, bueno, por eso justamente animarlos a que puedan conectarse, se puedan inscribir, va a ser más que interesante para no encontrarnos en este desasosiego, creer justamente que no estamos solos, que no estamos librando una batalla en soledad, que somos muchos, somos bastantes, por no decir. Lo que falta es propagarlo todo esto, y lo más interesante es estar fortalecido, primeramente, bueno, obviamente a nivel espiritual y a nivel conocimiento. Entonces, todo conocimiento que nosotros podamos adquirir son herramientas a la hora de poder disputar batallas en terrenos que son hostiles. Y cuando hablo de la hostilidad me refiero al relato único, al relato enmarcado, a la vida cotidiana atravesada, que hoy está totalmente tergiversada, bajo este concepto de ausencia de distancia crítica, ausencia de pensamiento respecto a quién soy y hacia dónde voy. Entonces, si no tenemos esa situación identitaria resuelta, vamos a ser cooptados cual almas dóciles por el leviatán de turno. Este seminario quiere un poco despertar esa fuerza interna que parte desde el espíritu para poder empezar a visorar otra realidad paralela, y no estoy diciendo vivir en el mundo idílico de Alicia en el País de las Maravillas, sino construir a partir de desnudar lo que nos rodea otro tipo de escenario. La construcción opera de adentro hacia afuera. Si en ese sentido no somos materialistas históricos, o sea, no abrazamos el marxismo ni por el contrario, que es justamente lo contrario a esta postura que estamos planteando. Entonces, lo interesante es conocer esas herramientas, hacerlas propias, abrazarlas y salir con esa armadura para pelear esta vida que tenemos por delante, que es la vida misma, esta batalla que tenemos minuto a minuto, porque como dijiste, Maxi, estamos definitivamente en los tiempos finales.
Así es. Bueno, para finalizar y bueno, decirle que las redes sociales están abiertas para que puedan compartir, nos envían el flyer, lo compartimos, las historias también nos etiquetan para compartirla y todo sea porque a pesar de que uno no puede manejar armas, por ejemplo, armas de fuego física, el conocimiento también es un arma, también nos sirve para defendernos y también para atacar. Así que, bueno, agradecido de todo el trabajo que han estado haciendo ustedes, desde Argentina, por supuesto, y siempre dispuesto a compartir estas conversaciones y también gracias por querer eh, ser parte de la comunidad de Chile por la Verdad. Somos ya un poco más de 50, 60 cuentas repartidas a nivel latinoamericano. En Argentina está muy creciendo, muy fuerte todo lo que es las cuentas por la verdad. Y bueno, eso habla también de que las personas comunes y corrientes se están dando cuenta de lo que está pasando porque lamentablemente están llegando los efectos físicos, porque en primera instancia lo que pasaba, esta guerra mediática que existía entre la tele dice, los medios dicen, versus lo que dicen los profesionales, que en este caso velan y tienen ética profesional, por supuesto. Pero ya hemos llegado a un punto en donde no se puede sostener a través de las cifras, porque los pinchados ya se están pinchados, lamentablemente fallecidos. Hay un alto porcentaje acá en Chile en diferentes regiones que hasta el 90% de los pinchados que han fallecido por el bicho han sido pinchados, o sea, 90%, 70%, 50%. Entonces ya no se puede tirar para el lado. Uno no puede decir, no, es que esto sirve o esto realmente nos va a ayudar a salir de toda esta situación. No, aquí hay algo que está pasando, es evidente, está basado en las cifras oficiales y es lo que no podemos seguir mirando hacia cualquier otro lado, porque ya están con los niños, ahora, bueno, en Argentina sé que ahora empezaron con los mayores de 3. Acá en Chile está en la misma situación. O sea, todo apunta a que las personas tarde o temprano, algunos por informándose o otros por realmente tener efectos, y a pesar de eso no lo van a relacionar, pero sí hay mucha gente que sí lo va a hacer, que vamos a llegar a este despertar como está pasando un poco en Europa, ¿cierto? Que las personas, a pesar de que están pinchadas, salen a, a ir en contra de los gobiernos por esta obligatoriedad de usar el pase, una coacción tremenda que hay. Y para no alargarme más, dejo nuevamente para que se puedan despedir y las puertas de Chile por la Verdad, por supuesto, van a estar abiertas para ustedes. No, por mi parte agradecerle, Maxi, la invitación y por supuesto seguimos todas las cuentas por la verdad. Así que bueno, estamos en el mismo ministerio, ¿no? Justamente por la verdad y que la verdad nos hace libres. Bueno, comuníquense, vamos a estar publicando todo el flyer, las novedades, también se lo vamos a girar a Maxi para que puedan participar. Un abrazo a todo el público chileno, todo el público que se ha conectado en el día de hoy. Así que muchísimos mensajes nos han llegado antes del vivo, muchísima gente que nos empezó a seguir. Los abrazamos, los queremos mucho. Estén conectados a través de Maxi, a través de Chile por la Verdad y todas las cuentas asociadas. Y también, por supuesto, estamos en contacto por otros lives. La verdad que es necesario implementar el conocimiento, impactarlo. Para aquellos que se quieren sumar a este workshop, yo lo haría, hago de cuenta que no soy yo y que quisiera saber un poquito más y nos acercaría, podríamos generar una comunidad más amplia también. Para aquellos que simplemente nos mandan mensaje y nos tiran información y estamos hablando, nos veríamos cara a cara, estaría bueno eso. Así que en principio estamos conectados y un poco agrandando la frase de Gretel, a libertad os llamó Cristo, ¿sí? Como dice Colosenses, y es tiempo para ser libres, como bien lo dice la palabra, en la verdadera libertad. Así es, Bele. Muchas gracias por esta conexión, a seguir escuchando también la intuición, porque es importante dentro de nuestra humanidad. Si bien el conocimiento, la información no es todo,
hay parte de que nos hace humanos que es nuestro espíritu. Así que aumentemos nuestra espiritualidad, como bien dicen ustedes, y vayamos de a poco tomando la fuerza, teniendo, por supuesto, las herramientas. La palabra, por supuesto, es una herramienta, un escudo y un arma. Así que eso, hermanas, queridas hermanas Leo, nos terminamos este live. Les envío un saludo cordial, un abrazo y nos vemos en una próxima conexión.